continuando entonces con la serie de mensajes que traemos los jueves, viendo el catecismo de Heidelberg. Estamos analizando el catecismo de Heidelberg, que fue escrito en 1563. Este es el estudio número 4. En el estudio número 1 veíamos las preguntas 1 y 2, estudio número 2 veíamos las preguntas 3, 4 y 5, estudio número 3 veíamos las preguntas 6, 7 y 8, y hoy vamos a ver las preguntas 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 para el domingo 4. Habíamos dicho desde la introducción que este catecismo, que fue escrito en 1563, es un catecismo que, habíamos dicho que catecismo de instrucción, ¿no? Entonces fue escrito para instruir a la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de que era necesario tener nosotros todo lo que es la doctrina, la iglesia de ese tiempo, sintetizar la doctrina en un documento, y así quedó establecido 129 preguntas que se iban a estar enseñando durante los 52 domingos que tiene el año. Entonces la idea es que cada iglesia pudiera año tras año ver el catecismo y así tener la doctrina bíblica. Es decir, en este catecismo está de una manera sintetizada todo lo que es la teología sistemática, todo lo que es la doctrina realmente del cristiano verdadero, de una iglesia reformada. Eso fue, porque esto fue hecho inclusive por dos pastores jóvenes reformados. Uno era discípulo de Juan Calvino y el otro era discípulo de la línea de Martín Lutero. Entonces eso es muy interesante. Comenzaron allí este catecismo que nos ha servido a nosotros de una manera impresionante. Entonces es catecismo porque es hecho por medio de unas preguntas y luego de unas respuestas bíblicamente. Entonces vamos a seguir en esta hora. Estamos mirando nosotros, vimos una introducción general, y la introducción más o menos la idea era ¿para qué existe el hombre? ¿Cuál es la razón de la existencia del hombre? ¿Cuál es el consuelo real del hombre? Y decíamos que el consuelo real del hombre era tener a Jesucristo, tener esa seguridad de la salvación y de que cuando Él muera va a ir a la eternidad. Eso es lo más grandioso que le puede ocurrir al ser humano. Pero veíamos entonces que el ser humano tiene un problema, y es que él no es feliz, no está en esa dicha plena, porque tiene un problema de pecado, hay una miseria. Entonces ahí comenzamos a ver el pecado y la miseria del hombre, y veíamos en el segundo domingo veíamos nosotros la primera parte de la miseria, el segundo domingo veíamos la segunda parte, y ahora estamos a mirar la tercera parte de lo que es la miseria del hombre. Y una de las partes que veíamos nosotros, que para el hombre ser miserable y darse cuenta cuán pecador es, cuánto el pecado lo hace un ser miserable, que lo tiene que llevar a gritar y decir: Dios, sácame de este pecado, y que la única solución está en Jesucristo, es cuando él conoce la ley. Y decíamos nosotros que la única manera de que el hombre sepa su miseria es conociendo la ley de Dios, porque la ley de Dios lo deja a él en un terreno movedizo donde él no va a poder salir de allí. La ley de Dios es perfecta, veíamos, es pura, y Dios exige perfección. El cumplimiento de la ley para el hombre tiene que ser perfecto, pero como el hombre no la puede cumplir perfectamente debido al pecado, a la rebelión, entonces veíamos que el hombre no cumple la perfecta ley de Dios, de tal manera que es ahí donde él tiene que clamar a Jesucristo, porque Jesucristo vino no solamente, y eso hoy lo voy a ratificar porque eso tiene que quedar muy claro en nosotros, Jesucristo no vino solamente a pagar la deuda de nuestros pecados, es decir, el incumplimiento de la ley, sino que Él vino a cumplir la ley perfectamente, que es la justicia de Dios, para luego poderla transmitir a nosotros, y así nosotros quedar delante de Dios con la culpa cancelada, la deuda cancelada, pagada por Jesús al derramar su sangre, pero también con una justicia que no es nuestra, sino es una justicia que es de Jesucristo al cumplir la ley perfecta y que la transfiere a nosotros, de tal manera que delante de Dios, por la fe en su palabra, por la fe en el Evangelio, por la fe en Jesucristo, quedamos nosotros como si hubiéramos cumplido perfectamente la ley. Y eso hay que ratificarlo, porque la verdad yo no entendía muy bien este concepto, aún siendo pastor, lo vine a entender ahora en la Reforma. Lo máximo que yo pude llegar a entender era que Jesucristo en la cruz había pagado la deuda de mis pecados, pero no más. Yo pensé que esa era la salvación
que creer así era la salvación, pero la salvación realmente, o la justificación, implica dos cosas. Número uno, que Jesucristo pagó la deuda de mis pecados, es decir, Él muere para pagar toda mi desobediencia a su santa ley. Cuando yo no pude cumplir la ley de Dios, entonces ofendí a Dios en su carácter, y entonces la ira de Dios estaba sobre mí. Pero Cristo viene y paga la deuda, es decir, lleva mi pecado en la cruz, cancela la deuda, y esa es la mitad de la salvación. Falta la otra parte, y es que yo necesito la justicia de Dios, y para yo poder tener la justicia de Dios, entonces es donde viene la vida de Jesucristo. Desde que Él nació, a los 8 días fue circuncidado cumpliendo la ley. Como dice Gálatas, Él nació en el tiempo exacto y bajo la ley, y siendo judío para cumplir la ley perfectamente, y muere, y en Él no hay pecado, o sea, Él no quebranta la ley, y esa justicia, como dice el apóstol Pablo en Romanos, me es transferida a mí. O como dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Era necesario que el hombre, para poder entrar a la presencia de Dios, tuviese justicia. Es decir, era necesario que el hombre cumpliera la ley perfectamente. O sea, nadie puede entrar a la presencia de Dios si no ha cumplido la ley perfectamente. Y como nosotros no podíamos cumplirla, y lo que habíamos hecho era incumplirla, entonces habíamos pecado. Entonces Cristo en la cruz muere, paga la deuda por nuestros pecados, pero esa es una parte. Y aún así Jesús hubiera muerto por mí, hubiera pagado la deuda por mis pecados, aún así yo no podía entrar a la presencia de Dios porque yo no tenía justicia. Aparecía así, sí, ya alguien pagó por usted, aquí usted no debe nada, pero usted debió haber cumplido la ley. Usted no debe, pero debió haberla cumplido. Entonces ahí es donde viene el otro punto, que es la imputación de la justicia de Cristo, y ojalá me entienda esto. Y es que Jesús vive una vida perfecta, cumplió la ley perfectamente, y cuando yo tengo la fe en Él, entonces esa justicia es transferida a mí. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios. El creyente es la justicia de Dios en Cristo. Y esa justicia que Dios a través de Jesús le imputa o le acredita legalmente, es la que me permite entrar al cielo. Y yo aparezco entonces delante de Dios, y ahora ya legalmente el creyente. Si usted es un creyente en Cristo, usted cree verdaderamente en la palabra de Dios, usted aparece, hermano, con una deuda cancelada, no le debe a Dios nada, pero aparece con un récord de justicia, que usted cumplió la ley perfectamente porque Cristo se la acreditó a ti. Me la acreditó, se la acreditó a usted. Ahora, esto es por medio de la fe, esto es legalmente delante de Dios. Y ahora, aunque seguimos fallando obviamente en nuestros días, pero eso ya es otra parte, que sería la santificación, como lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, continuando en esta parte, hay 3 preguntas más que nos terminaríamos de explicar el pecado y la miseria del hombre. Pero antes yo quiero decir algo, y lo siguiente: nosotros somos una iglesia reformada. La iglesia reformada se caracteriza porque es una iglesia bíblica, pero es una iglesia histórica. Y yo quería decir esto porque, hermano, ahora que terminamos nosotros en el seminario viendo historia del cristianismo número 4, es decir, lo que pasó en los siglos 18, 19 y 20 con el cristianismo realmente, podíamos notar que la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo son pentecostales, son carismáticas, y son de la nueva era, palabra de fe o confesión positiva, donde está la teología de la prosperidad. Y lo que nos impactaba a nosotros en este estudio, por lo menos a mí me impactó mucho, es que esto tiene apenas 150 años. Lo que hace que nació el pentecostal en el 1901, lo que hace que nació el carismatismo en 1960, y la palabra de fe como en 1990, por ahí 95 aproximadamente, cuando vino toda esa era de apóstoles y profetas. Y hoy día estamos en eso, y la mayoría de las iglesias, usted ve, hay profetas, profetizas, hay apóstoles y todo eso, y declaran y decretan y todo este tipo de iglesias carismáticas y pentecostales no llevan más de 150 años de haber comenzado. Y estas iglesias nacieron como una desviación de la verdadera doctrina. Entonces, cuando nosotros estamos aquí parados y estamos trayendo el catecismo de Heidelberg,
Lo que queremos es decirle a los hermanos, la Iglesia del Dios Viviente con un norte de la verdad, Iglesia Bautista Reformada, los hermanos que están en Tuluá, lo que queremos decirles, todos los que nos están escuchando, es que nosotros somos una iglesia histórica. Es decir, creemos lo que la Iglesia ha creído por 2000 años. Nosotros no inventamos nada, creemos lo que Jesucristo enseñó, creemos lo que el apóstol Pablo enseñó, creemos lo que los apóstoles enseñaron, y por estos 2000 años siempre se levantó herejes. Es increíble, pero creo que en el siglo, no recuerdo, pero siempre, creo que el tercero, siempre se han levantado, en el segundo, se han levantado personas, y no voy a decir nombres para no errar ahora, pero se han levantado personas y movimientos, inclusive ya con tendencias carismáticas, y la Iglesia, siempre digo, esto es una herejía. Personas que se levantaron, inclusive así temporalmente o en estos 2000 años, a hablar en lenguas, y ya eran detectadas como herejías, y siempre quedaban en el camino. ¿Qué es lo que yo quiero decirle ahora? Una iglesia histórica, hermanos, ha creído lo que la Iglesia ha creído por 2000 años, batallando en la fe, siempre manteniendo la fe y desechando todo movimiento que se ha querido levantar como un movimiento falso, un movimiento extrabíblico, fuera de la Biblia. Entonces yo quiero decirle algo: si usted, mi amado hermano, usted que me está escuchando, asiste a una iglesia, y esa iglesia a la cual usted va es una iglesia carismática, pentecostal, de ahora, de la nueva ola, que manejan la fe positiva, la teología de la prosperidad, usted está en un movimiento nuevo, que no lleva más de 100, 150 años, así que es una herejía. Tengo que decirle así, es una herejía. Y digo eso porque esa es la razón por la cual nosotros estamos enseñando el catecismo de Heidelberg, que este catecismo surgió alrededor de 50 años después de cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la iglesia en Wittenberg. Y entonces en el 1517, y este es el 1563, entonces usted puede ver que es de ese mismo tiempo. ¿Y qué creía Martín Lutero? ¿Qué creía Juan Calvino? Pues lo mismo que enseñaban en el siglo IV, tercero, segundo, primero. Es cuestión de ir y estudiar un poquito la teología en estos 2000 años y ver entonces cómo nosotros hoy día estamos parados en los hombros de estos personajes que Dios usó por estos 2000 años. A eso es que me refiero, una iglesia histórica, y por eso tenemos el catecismo de Heidelberg. Entonces vamos con la pregunta número 9. Y la pregunta número 9 nos dice lo siguiente. Recuerda que venimos hablando acerca de la ley, de la exigencia de Dios para la ley, que Pablo decía: y todos nosotros no conocimos el pecado sino por medio de la ley. Entonces la pregunta es: ¿pero no comete Dios una injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? Y otra vez la pregunta número 9 de este catecismo: ¿pero no comete Dios una injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? En otras palabras, si Dios ve que el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos o la ley de Dios, ¿por qué le ordena que los cumpla cuando Él sabe que no los puede cumplir? Esto no hace a Dios injusto, sería la pregunta. Y otra vez yo tengo que decir aquí algo, y es lo siguiente: por la caída del hombre, por el pecado del hombre que hay en el hombre no acepta los dictámenes de Dios sin antes querer hacer preguntas, o entrar en dudas, o entrar en cuestionamientos. Es decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios le permitió al hombre pecar? ¿Por qué Dios tenía que ser de esta manera en este tiempo? ¿Por qué Dios no salva a todas las personas? Pero esas preguntas que se le hacen a Dios como tratando de culparlo, nace de un corazón corrupto, nace de una mente sucia. Y es por no querer aceptar los dictámenes de Dios. Como hoy día, ¿no? Todo eso que está entrando a los movimientos de nuestros días. Un ejemplo. Pero ¿por qué la Biblia nos tiene que hablar de que está mal ser homosexual?
y cosas por el estilo. Entonces quieren coger la Biblia, lo que no se adapta a mi forma de pensar, lo quiero desechar. Pero esa es la idea del hombre. Entonces el hombre en esta pregunta, eso es lo que él está haciendo. Bueno, no hay injusticia en Dios cuando él sabía que el hombre no puede cumplir la ley, sin embargo le ordena que la cumpla. Es más, y lo castiga si no la cumple. Es más, lo envía al infierno por no cumplir la ley de Dios. Pero ¿cómo? Si el hombre no la puede cumplir, ¿por qué Dios la da? Entonces la respuesta es, otra vez la pregunta, ¿no comete Dios una injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? Y la respuesta es no. Un tajante no. Porque Dios, y esa es la respuesta, porque Dios hizo porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. Esa es la primera parte de esta respuesta. Pero el hombre, por la instigación del diablo, desobedeciendo voluntariamente, se privó a sí mismo y a toda su descendencia de esos dones divinos. Entonces, no hay injusticia en Dios. Pretender, es que la sola pregunta como que me da como algo. ¿Y cómo yo voy a pretender que en Dios hay injusticia? Pero eso es lo que la pregunta trata de decir. ¿No hay, acaso, no comete Dios injusticia? ¿Cómo va a cometer Dios injusticia? Una vez escuché de un pastor que me llamó la atención, porque cuando el hombre pregunta acerca de qué es justo y qué es injusto, siempre el hombre sale de su propia concepción de lo que es la justicia, o de su propio pensamiento de lo que es la justicia. Ahora la pregunta es, ¿quién determina qué es justo y qué no es justo? ¿Sabe quién es el que determina la justicia? Dios. Dios es el que determina la justicia. Entonces, si Dios determina salvar a unas personas y Dios determina enviar a otros al infierno, así a usted no le parezca, pero Dios lo determinó así, es justicia de Dios. Y la justicia verdadera no es lo que tú crees, ni lo que yo creo, ni lo que cree el mundo. La justicia verdadera es lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado, lo que dice su palabra. Eso es la justicia de Dios, así a ti no te gusta y a mí tampoco me gusta. Entonces aquí un rotundo no. No hay injusticia en Dios, y hay dos pautas acá. La primera, porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. Es decir, Dios no le iba a pedir al hombre que cumpliera la ley sin haberlo capacitado para cumplirla. Ya habíamos visto, y no voy a ir allá, que hace 8 días que Dios había hecho al hombre a su imagen y su semejanza. Es decir, Dios le dio características del mismo Dios al hombre para que pudiera él obedecer a Dios perfectamente. Lo capacitó con inteligencia, lo capacitó con sabiduría, le dio poder, le dio autoridad para que él pudiera cumplir su propia ley. Y habíamos visto en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó sus propias perversidades. Entonces esa sería la primera parte, un rotundo no, porque Dios hizo al hombre de tal manera que lo pudiera obedecer. O sea, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le da la palabra a Adán y Eva, Dios le da una ley a Adán y Eva. Cuando Dios le da a Adán y Eva la orden, de todo árbol puedes comer, de este no, Adán y Eva podían cumplir esa ley. La podían cumplir porque en ellos no había pecado. Ellos tenían libre albedrío, ellos podían elegir, pero el libre albedrío que ellos tenían, Adán y Eva, era para elegir si lo obedecían o no. Dios les pone una prueba de obediencia, eso es todo. Pero ellos, como habíamos visto hace 8 días, no la pudieron pasar. Y ahí donde viene la segunda parte. Pero el hombre, por la instigación del diablo, porque el diablo le instigó, le molestó, le perturbó, le insistió, dice que el hombre, desobedeciendo voluntariamente, el diablo, aunque el diablo lo instiga, pero no lo obliga, el quien toma la decisión es el hombre. Es más, a Eva tomó la decisión, pero Eva le da al hombre, a Adán, y Adán le recibe. Adán no es forzado ni es manipulado por nada. Él voluntariamente tomó la decisión, y por eso él voluntariamente se privó a sí mismo. Y como llamamos 8 días, por ser representación en Adán, nosotros estamos representados en Adán. Entonces dice aquí, y todos sus descendientes fueron privados de estos dones divinos. Es decir, el hombre tenía la capacidad de cumplir la ley de Dios. Pero cuando el pecado entra en el hombre, el pecado
le oscurece su mente, le enceguece su mente, le oscurece su corazón. El hombre entra en pecado. Y cuando el hombre entra en pecado, entonces es ahí que él queda inhabilitado para cumplir la ley de Dios. Y alguien dice, bueno, y si el hombre quedó inhabilitado para cumplir la ley de Dios, entonces ¿por qué Dios se la siguió exigiendo? ¿Y por qué ahora más adelante aparece Moisés con las tablas de la ley y como diciéndole al hombre tiene que cumplirlas, y si no las cumple está en maldición? ¿Por qué? Porque el hombre es responsable y porque el hombre es descendiente de Adán, lo habíamos dicho, y porque Adán es nuestro representante. Es decir, si Adán, lo dejamos claro hace 8 días, vencía, nosotros vencíamos con él. Si Adán fallaba, nosotros fallábamos con él. Adán falló, nosotros fallamos con él. Pero ahí es donde viene nuestro segundo Adán, que es Jesucristo. Y nosotros ahora, los creyentes, estamos representados en ese segundo Adán, que es Jesucristo. Si ese segundo Adán pasaba la prueba y vencía, nosotros éramos vencedores. Y eso fue lo que pasó. Jesucristo también fue sometido a prueba, también el diablo místico en el desierto, usted lo puede ver con las tentaciones, pero el Señor perfectamente cumplió la ley de Dios, siendo nuestro representante para los que creen en Él. Entonces a nosotros haber creído en Jesucristo y Él ser nuestro representante, Él triunfó, Él venció, entonces nosotros también triunfamos y también vencemos. ¿No le parece buena esa noticia? Claro, es bueno tener esa cabeza federal. Porque muchos dicen, pero es que a Adán, Dios, ¿por qué nos puso bajo Adán? Sí, pero entonces, ¿por qué nos puso bajo Cristo? ¿Ve? Que esa es la bendición que tenemos ahora. Entonces, no hay problema. Usted puede buscar después Romanos 5:12, cuando dije que el pecado entró en el mundo por un hombre y así ya pasó a todos. Y el otro texto, 1 Corintios 2:14, no estoy leyendo allá porque el tiempo se me va, 1 Corintios 2:14, pero dice claramente allí que el hombre natural, la palabra natural ahí es el hombre carnal, y la palabra carnal es el hombre que no es creyente, el hombre que no es espiritual. Dice que el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios, o sea, no puede entender nada de la palabra de Dios, no puede comprender nada del evangelio, o no puede obedecer la voz de Dios, no puede obedecer la palabra de Dios, porque para él le es locura. Dice, no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural no va a poder cumplir la ley de Dios perfectamente. Por eso Santiago dice, así usted cumpla 9 mandamientos, pero ofende el uno, lo daña a todos. Porque es que no es cumplir 2, 3, 5, 9, 99.9%, no. El Señor dice, mi ley es perfecta, debe ser cumplida perfectamente. Y quien no la cumpla perfectamente, lo voy a castigar en el infierno. Y entonces, ¿por qué nosotros? Porque Jesucristo es nuestro representante, y porque Jesucristo cumplió la ley perfectamente y nos dio a nosotros, nos la transfirió a nosotros, y delante de Dios yo aparezco y el creyente aparece, la iglesia de Cristo aparece como que cumplió la ley perfectamente. ¿No se alegra por eso? Yo me alegro por eso. ¡Qué bendición tan grande!, ¿no? Entonces de eso se trata, porque la ley de Dios no puede pasar por la faja, tenía que cumplirse la ley de Dios. Entonces luego viene la pregunta número 10. Entonces, como bueno, ya el hombre acusando a Dios, pero ahora viene otra pregunta: ¿permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía quede sin castigo? Es como la otra pregunta. Bueno, y si es así, y entonces Dios le dice al hombre que tiene que cumplirla, bueno, ¿no será entonces que Dios va a permitir de alguna manera la desobediencia y la apostasía queden sin castigo? Vuelvo a la pregunta 10. ¿Permitirá Dios que la desobediencia a su ley, esto que estamos mirando, y la apostasía es abandonar la ley de Dios y como que no ponerle cuidado, ya no quiero saber de eso? Entonces, ¿permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía queden sin castigo? Porque hay muchas personas que eso es lo que creen, pero ahí está la pregunta. Bueno, entonces ya usted está diciendo que el hombre totalmente es un desobediente, totalmente no puede cumplir la ley de Dios. ¿Permitirá entonces Dios que esa ley o esa apostasía quede sin castigo? Otra vez 2 párrafos acá, 2 respuestas. De ninguna manera. Voy a leer toda la respuesta. De ninguna manera. Sino que Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original, como también contra nuestros pecados actuales, y los va a castigar
con un juicio justo en el tiempo y en la eternidad, como Él lo ha declarado. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Y eso está en Gálatas 3:10. Maldito todo hombre que no cumpliere la ley de Dios perfectamente, es lo que está diciendo. Entonces vamos a ver esta pregunta número 10. ¿Permitirá Dios que tal desobediencia y digamos que tal apostasía y la apostasía queden sin castigo? No. La respuesta es no. Y ahí hay varios textos. Uno sería Hebreos 9:27, que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. No creemos en reencarnaciones. El hombre muere una sola vez y después de su muerte el juicio. ¿Qué le espera al hombre? El juicio. ¿Y para qué es el juicio? El juicio es para enfrentarnos, santo Dios, ante el creador de este mundo, ante el creador de todas las criaturas, de los seres humanos, ese legislador que dejó una ley para que las criaturas, los seres humanos, la cumpliéramos. Y entonces allí va a determinar castigo eterno para los que no la cumplieron y vida eterna, bendición eterna para los que la cumplieron. Ahí es donde Jesucristo es la vida para nosotros. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, tiene vida eterna. Es una nueva creación, pero tiene vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? De que podemos entrar a la eternidad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el día del juicio, ¿qué es lo que va a traer el Señor? Porque la gente se pregunta, bueno, Dios va a enjuiciar, va a establecer un juicio. Y en ese juicio va a juzgar a todos los seres humanos, pero ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la base del juicio de Dios? Bueno, pues la ley de Dios. Eso es. Dios estableció una ley, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. En los 10 mandamientos que usted puede ver, usted va a ver el carácter de Dios ahí. Es decir, esos 10 mandamientos están reflejando lo que Dios piensa, lo que Dios es, lo que Él espera de las criaturas. Y si las criaturas quebrantaron esa ley, van al infierno, van a ser condenados, y para eso es el juicio. Pero la iglesia va a aparecer. Sí quebrantó la ley, pero Cristo pagó la deuda. Y va a aparecer con el récord de Cristo a su registro. La obediencia de Cristo registrada a nosotros. Y entonces tenemos la vida eterna, porque vamos a entrar delante de Él como que hubiéramos cumplido la ley perfectamente. A mí creo que era Sproul el que decía esto. Y me gusta, ya entiendo, o sea que la justicia que Dios exige no es la justicia del hombre, sino que es una justicia fuera del hombre. O sea, para que una persona sea salva, ojalá entienda este concepto, para que una persona sea salva, Dios le exige una justicia, pero no la justicia de Él, porque Él no la tiene, es corrupta, sino que le exige la justicia fuera de Él, es decir, una justicia perfecta. Y esa justicia fuera de Él, que es perfecta, se encuentra solo en Jesucristo. Oh Jesucristo, qué precioso entonces ser nosotros cristianos, creyentes, ser de Jesucristo. Entonces, la respuesta: ¿permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía quede sin castigo? Un rotundo no. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y otra vez, cuando nosotros entendemos qué es pecado, pecado es quebrantamiento de la ley. Eso es. Pecado es que usted no obedeció la ley. Yo no obedecí la ley, y eso es transgresión, eso es pecado. Entonces, también puede usted ir a Ezequiel después 18:4, y que dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma pecadora morirá eternamente. Y cuando dice el alma pecadora, se está refiriendo al alma que quebranta la ley, la persona que ve la ley de Dios y no la obedece. Alguien va a decir: ay, pero yo no conozco la ley de Dios. Mire, aquí hay un detalle interesante. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, estableció en su mente y en su corazón la ley divina de Dios.
es que el problema es que uno va y uno cree que es Moisés el que trae las 10 tablas, las 2 tablas y los 10 mandamientos, y uno cree que ahí fue que Dios dio la ley. No, ahí Dios dio la ley escrita, en tabla, en piedra. Esta ley que está aquí en el libro es la ley escrita en este libro que se llama la Biblia. Pero cuando Dios hizo a Adán y Eva, y cuando Dios hizo a todos los seres humanos, nacemos con la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Ningún hombre, así no haya conocido la palabra de Dios, puede decir que está sin ley. Ningún ser humano puede decir que no tiene la ley, porque Dios hizo al hombre con la ley escrita en sus corazones. Entonces, por eso Dios los va a castigar por eso, así no tengan... Porque entonces, ¿cómo Dios va a juzgar a las personas por la ley? Si aquel indio por allá nunca conoció el Evangelio, nunca supo que era la ley de Dios, nunca conoció una Biblia. Pero Dios, cuando lo hizo a él y él nació, tenía un registro de la ley de Dios en su mente, en su corazón. Por eso es que ese indígena allá tiende a hacer cosas morales. La única razón. Y porque la Biblia lo dice, ¿no? Es muy importante que comprendamos esto. ¿Permitirá Dios que tal desobediencia y apostasía quede sin castigo? Dijimos que no, sino que Él, y voy a explicar un poco esto, sino que Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original. Dios está terriblemente enojado contra nuestro pecado original, es decir, la herencia del primer Adán. Adán pecó, yo pequé en Adán. Dios está enojado con ese pecado original, a menos que haya nacido de nuevo, a menos que haya creído en Jesucristo. Pero dice que también, y a la gente no le gusta esto, pero está terriblemente enojado. Dios está terriblemente irado contra nuestro pecado original, como también contra nuestros pecados actuales. No solamente el pecado en Adán, sino que Dios está enojado con todos los pecados que los hombres cometen en la actualidad. Y Dios también se enoja con los pecados que cometemos los creyentes ahora. Así sea que yo ya tengo un registro de que mi deuda ha sido pagada, así sea que yo ya aparezca con un registro de que cumplí perfectamente la ley de Dios, pero ojo que esto es legal y esto es para la eternidad. Pero como todavía yo estoy en este mundo y en este cuerpo de pecado, y como todavía existe la iglesia, y Dios está esperando que su pueblo crezca en obediencia hasta que Él venga por segunda vez, todo pecado que el creyente comete también lo aira a Él, lo enoja. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire lo que dice la respuesta. Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original, como también contra nuestros pecados actuales, y los va a castigar con un juicio justo en el tiempo y en la eternidad. Y aclaro ahí, los va a castigar en el tiempo y en la eternidad. En el tiempo, ¿qué sería? Que de alguna manera Dios va a castigar los pecados de la humanidad. Y que también Dios va a castigar los pecados del creyente. Para eso existe la disciplina. Dios al que ama disciplina y azota al que tomó por hijo. Eso sería en el presente. Y los va a castigar también, como dice aquí, en la eternidad. Aquí sí ya tiene que ver solamente con los impíos. En la eternidad, es decir, en el infierno. Como Él lo ha declarado, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este sería en este caso Gálatas 3:10 y Deuteronomio 27:26 dice: maldito todo aquel que no cumpliere la ley de Dios. Deuteronomio, para el que está anotando, 27:26, aunque ahora les voy a enviar ya las preguntas y las respuestas acá. Y Gálatas 3:10, que es el texto, vamos a ir ahí un momentico, es el texto pues mayormente conocido, que nos habla de la maldición de la ley. Gálatas 3:10. Me ganó, usted llegó primero. La Biblia tiene muchas cosas, pero bueno. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En este caso dependen para la salvación, están bajo maldición. ¿Por qué los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Porque está escrito. Y este escrito nos lleva a Deuteronomio
27, 26. ¿Qué es lo que está escrito en Deuteronomio 26? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ahí termina con y dirá todo el pueblo, amén. Cuando usted va a Deuteronomio 27, 26 encuentra eso. Pero entonces dice acá, ¿qué es lo que está escrito? Maldito, note, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas, para obedecerlas, para cumplirlas. Hermano, y pasemos al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y apúntese aquí algo. Aquí no dice que Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es la maldición? Que eternamente Dios los iba a enviar al infierno, el que no cumple la ley. Entonces, ¿Cristo a los creyentes nos libró de la ley? No. No los libró de la ley. Nos libró de la maldición de la ley. Es decir, cuando dice la Biblia que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Porque recuerde que Jesucristo no vino a abrogar la ley, es decir, a eliminarla. Cristo no vino a abrogar la ley, es decir, Cristo no vino, dice Mateo 5, Cristo no vino a abrogar la ley, es decir, Cristo no vino a ponerle fin a la ley, sino Él vino a cumplirla. Muy importante eso, Cristo vino a cumplir la ley. ¿Y para qué? Para poder transferir a nosotros su cumplimiento. Cristo obedeció la ley y nos pasó a nosotros la ley. Entonces aquí hay dos cosas que quiero que entiendan. Y vuelvo al punto como comencé. En la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre para perdonar mis pecados, es decir, mis faltas a la ley produjeron pecado, pero Cristo pagó la deuda de mis pecados. Legalmente está pago, pero yo, escuche, voy a seguir pecando. Es decir, voy a seguir quebrantando la ley. Lo segundo, aunque ya soy salvo y yo sigo quebrantando la ley, por eso debo arrepentirme, pedirle perdón a Dios y que me ayude. Lo segundo, Cristo cumplió la ley perfectamente, y ese cumplimiento de la ley, que es la justicia de Dios, me lo dio a mí. Por eso yo soy justificado, por eso yo soy justo. Yo aparezco legalmente delante de Dios como que yo guardé la ley perfectamente, pero como estoy en esta tierra, yo sigo incumpliendo la ley. ¿Ven? Eso es lo que tenemos que entender, lo que significa la justificación. Para que algunos no vayan a decir, porque es que algunos se levantan a decir, ojalá usted no sea, se levantan a decir, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Es decir, la ley de Dios ya no tiene nada que ver conmigo. Es el evangelio. No entendemos, no conocemos que la ley de Dios es perfecta, que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces alguien dice, no, pero es que Jesucristo dijo mi palabra. Entonces, ¿qué? ¿La palabra de Jesús es diferente a la palabra del Padre? ¿Y ahora hay otra palabra del Espíritu Santo? No. La Biblia es clara, es una sola palabra, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa ley perfecta debe ser cumplida por el creyente, no para salvación, porque nunca lo podrá lograr, sino para santificación, es decir, para que viva una vida que le agrade a Dios, una vida que cumpla el carácter de Dios, que pueda agradar a Dios en el carácter cada día. Mientras más obedeces a Cristo en su ley, en sus 10 mandamientos, más carácter de Dios tiene. Eso se llama santidad. La última partecita, porque dijo maldito todo aquel, listo. Entonces la ira de Dios está revelada sobre el hombre pecador. Romanos 1:18, ya que estamos ahí un momentico, usted puede ir allá y encontrar. En Romanos 1:18, mire lo que dice. Porque la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Dios se aira y está decretada sobre todos los hombres. O si no, cuando usted lee, ya no alcanzo a ir allá, pero Mateo 25, 41 y 46. Y hemos hecho tanta referencia a ese. Mateo 25, 46, 41 nos habla del juicio de las naciones. ¿Y qué es lo que hace el Señor a toda la humanidad? En todos los tiempos.
desde Adán hasta el último que nace, el Señor los va a reunir todos el gran día del juicio y le va a decir: vengan a mi derecha los benditos de mi Padre, y vengan a mi izquierda los malditos, también los malditos del Padre. Es decir, Dios bendice a unos, pero Dios maldice a otros. ¿Ven? ¿A quiénes bendice Dios? A los que estamos en Cristo. Recuerden que hay dos Adanes, y esto es muy importante, dos cabezas federales, dos Adanes, el primer Adán y el segundo Adán. Los que se quedaron en el primer Adán, a la izquierda, malditos del Padre. Y los que pasamos al segundo Adán, es decir, a Jesucristo como una cabeza federal, como mi representante, que es cabeza federal, bueno, uno que representa a los demás. Jesucristo es cabeza federal, o sea, Jesucristo es representante de los creyentes, de la iglesia, y esos son los benditos del Padre, son los benditos de Dios, a la derecha. Entonces, a eso que les voy a decir: malditos, condenados ¿a dónde? Al fuego eterno. Esa es la maldición. Entonces, maldito todo aquel que no guarda la ley de Dios. Eso es la maldición, la condenación eterna, van a estar fuera de Dios. Y pregunta número 11. Recuerden que estamos terminando la parte del pecado y la miseria del hombre. Sería: pero ¿no es Dios también misericordioso? Note cómo viene esta pregunta que me llamó la atención. Primero arriba dice: bueno, ¿acaso no es injusto Dios por atribuirle al hombre obediencia cuando sabe que no lo puede hacer? Y la segunda pregunta, o la pregunta 10, es: bueno, ¿y Dios iba a castigar? ¿O va a dejar sin castigo al que apostata de la fe o al que no obedece? Y ahora viene esta pregunta, la 11. Pero ¿no es Dios también misericordioso? O sea, como ya no puede por acá, entonces ahora la gente dice: no, pero ¿acaso Dios no es misericordioso? Y ya sabe por qué comencé hablando de las iglesias carismáticas y pentecostales. Porque ahí es donde estamos hoy día. La gran mayoría de las iglesias que tenemos hoy día hablan del Dios de amor, del Dios de gracia y del Dios de misericordia. Y ellos dicen: Dios es un Dios misericordioso. Es decir, póngale cuidado a lo peligroso de esta pregunta: ¿y acaso Dios no es también misericordioso? Es decir, ¿y qué importa si el hombre quebrantó la ley? Dios es misericordioso y los pasa por alto. La respuesta a esta pregunta dice así. Pregunta 11. Pero ¿no es Dios también misericordioso? La respuesta: Dios es, sin duda alguna, misericordioso. Pero Él también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la altísima majestad de Dios sea castigado con un castigo extremo, es decir, con un castigo eterno del cuerpo y del alma. Uy, esto fue fuerte. Esta gente que hizo este catecismo duro. Otra vez dos partes. La primera, la pregunta: ¿pero no es Dios también misericordioso? Respuesta: obvio, sí. Dios es sin duda misericordioso. Y le voy a dar dos citas. Éxodo 34, 6, 7. Acuérdense que Moisés dice: Señor, muéstrame tu bien. Y dice que Dios vino con todo el bien. Y dice que el Señor lo paseó. Y le dijo, y pasó proclamando: misericordioso es Jehová, lento para leer, grande misericordia, misericordioso es Jehová. Y usted lee los salmos y habla que el Dios de la misericordia. Y luego usted se traslada a Tito 3, 3 al 7. Tito 3, 3 al 7 dice que Dios, por su gran amor con que nos amó, por su misericordia nos salvó, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia. Entonces sí, una vez yo explicaba aquí un poquito qué es ser misericordioso, qué es la palabra misericordia. La palabra misericordia viene de la palabra miseria, miseria. Es decir, misericordia implica que el hombre estaba en una miseria, y esto significa aquí pecado y la miseria del hombre. El hombre estaba en una miseria y Dios fue a esa miseria y le extendió la mano y lo sacó de la miseria. Eso es misericordia. Dios va al hombre que está en miseria y le tiende la mano y lo saca. Esa es la misericordia. Entonces la pregunta es: bueno, ¿y acaso Dios no es misericordioso? Es decir, ¿acaso Dios no hace eso con todos los hombres? Entonces ahí es donde tenemos que entender la segunda parte de la respuesta. Dios sí es misericordioso, pero Él también es justo. El problema que tenemos con el evangelio de hoy día, lamentablemente, es que hablan del Dios de amor, el Dios de la
de la gracia, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, el Dios buenachón, el Dios chéverón. ¿Sabe que en muchas iglesias hoy día ni siquiera se habla del pecado? Lamentablemente no se le llama al hombre al arrepentimiento porque el hombre dice, no, usted trate de ser moral. Mejor dicho, usted trate de ser chévere. Lo importante es que venga aquí a la iglesia y no más. Y la salvación es tan sencilla. Usted repita ahí, Dios me ama, tiene un plan maravilloso para mí. Ya. Porque no le hablan del Dios justo, de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios implica también otros atributos. Que Dios sea ira, que Dios es vengativo, vengador. Dios es justo, Dios es vengador. La venganza de Dios, la disciplina de Dios, pero la gente no maneja esos términos ahí. Quisiera mostrarle uno tan siquiera, el Salmo 5:5. Vamos a ir ahí un momentico al Salmo número 5, 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Hablando de Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Destruirán a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Yo quiero resumir esto así. A todo el hombre que quebrante la ley, Dios lo aborrece y lo va a enviar al infierno. Es decir, aborrece es que Dios no lo ama y lo va a enviar al infierno. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del mundo de los cristianos, de los creyentes. Dios ama a su pueblo, ama a su iglesia, le extendió la misericordia y los salvó. Pero a los demás los dejó en la condenación y los va a castigar porque Él está irado contra ellos. Ahora quiero terminar acá mostrándole la respuesta. Pero no es Dios también misericordioso. Dios es sin duda alguna misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la altísima majestad de Dios sea castigado con un castigo eterno. Perdón, con un castigo extremo. Es decir, con un castigo eterno del cuerpo y del alma. Escuchen lo que está diciendo la confesión. El pecado o el quebrantar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, fue tan grave delante de Dios que ese castigo a quien quebrantó la ley merece un castigo extremo y eterno. Ahora, note esto. Los hombres quebrantaron la ley de Dios y como si fuera poco no creyeron en Cristo para ser salvos. Entonces Dios los envía al infierno y no alcanza la eternidad en el infierno para pagar la deuda de sus pecados. Es decir, póngale cuidado, el haber quebrantado la ley de Dios fue tan grave delante de Dios que Dios los envía a un infierno por toda la eternidad y no bastará la eternidad y no bastará el infierno eternamente para que ellos paguen la deuda de haber quebrantado la ley de Dios. Así es de grave el incumplir la ley de Dios. Ahora los creyentes, nosotros no somos salvos sencillamente porque Dios tuvo misericordia. Escuchen, como algunos creen, ay, la gracia de Dios y la misericordia fue el que cogió y nos sacó y nos llevó a la salvación. No, así no fue. Aquí es donde entra el plan salvífico de Jesucristo. Para poder la iglesia ser salva, Dios tuvo que enviar a su Hijo amado. El mismo Jesucristo tomó forma humana, ser un hombre perfecto y como hombre perfecto ir a la cruz a pagar la deuda de mis pecados. ¿Qué significa que Cristo en la cruz pagó la deuda de mis pecados? Que Jesucristo en la cruz tomó los pecados de la iglesia y Dios en su ira castigó a su Hijo en la cruz. El castigo que iba a recibir el impío en el infierno lo recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió el infierno eterno mío y suyo, mi hermano. Cristo en la cruz del Calvario sufrió mi condena eterna del infierno. Y como si fuera poco, Cristo vivió perfecto, obedeciendo la ley de Dios. Es decir, la paga del pecado
mis pecados son atribuidos a Cristo y Él paga la deuda por mis pecados. Yo soy libre del pecado porque Él pagó la deuda por mis pecados, pero luego su justicia de cumplir la ley perfecta me la acredita a mí. Y yo por eso soy salvo. Es decir, yo no voy a entrar al cielo y usted, mi hermano, no va a entrar al cielo por la faja. Usted y yo entramos al cielo porque Cristo pagó la deuda de mis pecados. Es decir, Cristo en la cruz al morir pagó mi infierno. Eso es que murió por mí. Cristo en la cruz del Calvario pagó mi infierno que yo merecía por haber quebrantado la ley de Dios. Pero además la vida justa de Dios y santa y perfecta, esos 33 años y medio que Él vivió aquí, lo vivió para otorgarme esa vida, esa justicia a mí. Y todo esto es por la fe. Entonces, Dios sí castiga la ley, castiga a quien cumple la ley. Y por eso la Biblia dice que la maldición de la ley va a caer sobre el que va al infierno, y la maldición de la ley cayó sobre Cristo. Y por eso yo ya no estoy, cuando dice que yo ya no estoy bajo la ley, es decir, yo en Cristo ya no estoy bajo la ley, bajo esa maldición. Ahora yo espero que entiendan mejor esto. Y eso es lo que está contestando este catecismo. Por eso, dos textos más y termino. Juan 3:36, vamos a ir ahí un momentico y ahí de pronto usted lo va a entender mucho mejor. Juan 3:36, para ir terminando. Mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ve? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque creer en Cristo Jesús es recibir estos beneficios. No creer en Cristo es quedarse pelado, sin paga por sus pecados, sin justicia, entonces tiene que ir al infierno a pagar por eso. Y el 5:28, Juan 5:28. Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, los que han muerto van a oír la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El punto aquí es que todos habíamos hecho lo malo, de tal manera que este texto dice, y los que hicieron lo bueno, lo único bueno que hicimos nosotros es haber creído en Jesucristo, habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en Jesucristo, y eso por la gracia de Él. Eso es lo único bueno. ¿Sabe qué es lo único bueno que tiene el creyente? A Jesucristo en su corazón. Es lo único bueno que tenemos nosotros. A Jesucristo, que Él murió por nosotros y que nos acreditó su justicia. Eso es lo único bueno. Entonces los que hicieron lo bueno, es decir, los que creyeron en Jesucristo, saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué es lo malo que usted puede hacer ahora? Rechazar la obra de Cristo, seguir en esa iglesia carismática pentecostal, seguir en esa iglesia católica, qué sé yo, donde no tienen una palabra, donde no hablan de la justicia de Dios. Tienen que buscar una iglesia bíblica que le hablen del evangelio, que le hablen de qué fue la obra de Cristo, qué fue lo que Jesús hizo en esa cruz, qué fue lo que consiguió. Y cuando usted tiene el entendimiento del evangelio verdadero, entonces usted ahora va a creer en Él, va a creer en Cristo de una manera correcta, lo va a confesar con sus labios, se va a arrepentir de esa inmundicia que traíamos del pecado, de haber quebrantado la ley. Nos arrepentimos delante de Dios. Dios nos hace de su familia, de sus hijos, y entonces ya no seremos malos en ese sentido, sino que tenemos la vida eterna porque el bueno está en nosotros, que se llama Jesucristo. Entonces de esta manera terminamos preguntas 9, 10 y 11 del pecado y la miseria del hombre, como para terminar esa parte, y luego ya vamos a comenzar a ver los 8 días de la solución que Dios da, aunque ya le he hablado, pero vamos a mirarlo ahora en el orden que trae este catecismo. Así que vamos a dejar ahí por hoy, vamos a orar, mis amados hermanos, esta noche.